Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Mi nombre es Jesús Torres Peralta y en esta ocasión contamos con la presencia destacada del doctor Arturo Montero y del arqueólogo Aarón González. Bienvenidos. Gracias. El tema de hoy es 700 años de México Tenochtitlan. Vamos a hablar sobre estos temas que son polémicos, pero son, por decirlo así, fundacionales. Para ello, me permito presentar a doctor Arturo Montero, quien es su nombre completo, Ismael Arturo Montero García. Él es arqueólogo de formación, tiene la maestría en Historia de México, un doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica, y con un currículum impresionante del cual, para abreviar, solo diré que ha hecho arqueología de alta montaña en varias cumbres del mundo, principalmente en México y en Sudamérica, alcanzando varias cumbres que le han distinguido con honores y con premios. Ha trabajado e impartido cátedra en diferentes universidades públicas y privadas. Actualmente es director en el Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia en la Universidad del Tepeyac. Y entre otras virtudes, es un defensor y protector del patrimonio cultural y natural, por lo que trabaja incansablemente para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ha sido merecedor de innumerables distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales, y bueno, es amigo y colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por eso y por su gentileza y gran conocimiento, lo tenemos el día de hoy con nosotros. También quiero presentarles al arqueólogo Aarón, que él es arqueólogo, Aarón González, perdón. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en arqueoastronomía por la organización ITIO. Ha colaborado con diferentes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan el INA, la Secretaría de Cultura, la CONANP, el CEDEMA, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la ENA, TV UNAM, la PGJ, Azteca Noticias, El Universal, Canal 22, La Jornada, Infobae, entre otras. En el año 2022 dirigió el Museo Fuego Nuevo de la Alcaldía Iztapalapa y durante el 2023 e inicios del 2024 coordinó el exconvento de Culhuacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus investigaciones han sido reconocidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el Gobierno de México, por la NASA, a través de NASA International Space Apps, y divulgadas en medios internacionales de al menos 12 países, destacando las revistas de National Geographic, Live Science y Newsweek. Actualmente preside la Sociedad Astronómica de Iztapalapa, y por sus méritos fue convocado para formar parte de la Dirección Ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa. Nuevamente, bienvenidos. Gracias. Bueno, para ir abriendo boca, vamos a hablar de este tema que decíamos, de la fundación de México Tenochtitlan. ¿Qué fechas se manejan, Arturo, y por qué? Bueno, justamente el día de hoy es 13 de marzo. Y se ha tomado esta fecha a partir de
un documento de hace 100 años, justamente en 1925, de Lombardo Toledano, que así lo asumen, porque están en el gobierno de la Ciudad de México y el Cabildo así lo considera. Se ha retomado esta fecha, hay divergencias, por supuesto, no nada más de días, sino también del año. Pero sea cual fuere, podemos apuntar algunas consideraciones. La mayoría de los investigadores se van hacia 1325, esencialmente porque así lo registra Tezosomoc en la Crónica Mexicáyotl, y también lo señala el Códice Mendocino, aunque ahí tenemos una fecha de 1324 y luego 1325, pero al final la mayoría de los investigadores asumen que es el año de fundación Dos Casa, que es Ome Cali Xihuitl, ¿no? Entonces, tenemos esta fecha como la más aceptada, pero no es la única. Fíjate, por ejemplo, Fray Diego Durán difiere y dice que es 1318, ¿no? Fray Jerónimo de Mendieta, 1324. Fray Bernardino de Sahagún y Carlos de Sigüenza y Góngora pues, se van a 1327. Fray Juan de Torquemada, 1341, si mal no recuerdo. Enrico Martínez, 1357, y la incertidumbre sigue hasta para el siglo XIX y siglo XX, y estudiosos como el maestro Wilberto Jiménez Moreno y Paul Kirchhoff determinaron que fue en 1345, imagínate. Y luego con Patrick Johansson, que nos gusta mucho su trabajo, pues se va hasta 1364. Johansson, Patrick, dice que hay una primera fundación entre 1324 y 1325 que tiene que ver con una fundación más bien lunar, pero que tiempo después viene un culto solar y que va a ser el pueblo mexica ya como con este culto solar que corresponde a 1363-1364, y lo asocia ahí con una erupción del Popocatépetl, como si el humo del volcán en erupción fuera un incienso para la consagración de Tenochtitlán. Sin embargo, Aarón, tú tienes otra fecha, ¿no? Aparece la erupción del Popocatépetl en el año 1354, serían 10 años antes, más o menos, en Cinco Conejo. Bueno, ahí vamos viendo ya las variedades. Ahora, hay que recordar que en el Códice Aubin se representa que el primer nombre no es Tenochtitlán, es Cuauhmixtitlán, que significa el lugar del águila entre las nubes. Fue renombrada la urbe en 1376 por Acamapixtli. Y todos estaban bajo yugo tepaneca, y él quiso honrar la memoria del héroe mítico Tenoch. Y es un anacronismo muy interesante, Jesús, porque tenemos ahí esta palabra Tenoch entre el nombre del caudillo y el significado de su nombre para dar Tenochtitlán, ¿no? Entonces, como vamos percibiendo, no tenemos una fecha formal dicha tal cual definitiva, y entonces pues vienen diferentes aportaciones, diferentes investigaciones, y también diferentes cronistas desde el siglo XVI tienen ahí una divergencia en fechas. Bueno, tal vez en conceptos, ¿a qué le llaman fundación? Podría ser, como dice Aarón, la consagración del Templo Mayor. O sea, estamos hablando de la consagración, o si estamos hablando de que es una fundación que está más con lo otomí y lo lunar del lago de Texcoco, o si estamos más con el culto solar. Entonces, en esta variedad, pues hay diferentes aportaciones, y creo que todas son muy válidas. O sea, nosotros no descartamos ninguna. Un poco el objetivo de esta charla contigo y con los amigos que nos siguen por Radio INA es mostrar el abanico, ¿no? Y quizá esto nos habla de las leyendas, de la historia, pero sobre todo los mitos fundacionales que hablan de ese nombre y que nos remite a muchas cosas. La cuestión de Tenoch, quizá el nopal, las tunas, los mitos estos, que ya hablarán de eso. Y también ahorita me hacen reflexionar brevemente sobre el nombre que decías del águila entre las nubes. Se refiere a un ave solar,
Pero es curioso porque hace poquito celebramos el 28 de febrero, no celebramos, pero conmemoramos la muerte del último Tlatoani, de Cuauhtémoc, que también su nombre significa águila que desciende, ¿no? Entonces, bueno, parece hasta, si siguiéramos con los mitos, parece una profecía, digamos, o liga entre mito fundacional y los mitos que hablan de la conclusión de una historia muy interesante. Mitos e historia que se entrelazan. Desentrañar eso es parte de los especialistas, ¿no? Sí, ahora que este nombre ahora está más como descendente, que es el ave rapaz, ¿no? Se asume ahora una interpretación distinta. Pero regresando a Tenochtitlán, que nos ocupa ahora, lo que tenemos en verdad es una narrativa mítica. Sí. Podría decir que se va a dar esta fundación como un portento divino, como un pasado idílico, como muchos pueblos de la historia lo han tenido. Mira, Roma, ¿no? Roma está fundada para el siglo VII antes de Cristo por Rómulo y Remo, ¿no? Entonces vemos una loba amamantando, y bueno, este es un principio mítico. Y luego en el panteón de Agripa, lo vamos a ver astronómicamente marcado con la entrada del sol, que es una cosa magnífica. Entonces tú ves ahí cómo Roma marca un inicio mítico con una fecha y luego la manifiesta arquitectónicamente con la astronomía, y de eso es donde vamos a enfatizar este diálogo el día de hoy, porque al final de cuentas lo que tenemos en náhuatl sería una itoloca. ¿Qué es una itoloca? Se traduce como aquello que se dice, que se asume como verdad, y que surge del Tlatoani Xcoatl. Xcoatl, asistido por su consejero el Cihuacuatl, Tlacaelel, en el año de 1428, hacen una narrativa distinta, idílica, portentosa, como corresponde. Y yo creo que esto lo entendemos con el caso de Roma, y lo entendemos de un pasado idílico y trascendental. Entonces, Jesús, ¿qué estamos hablando? Que esta fundación parte de una narrativa mítica. Claro. Y cuando Aarón nos platica un poquito sobre Tlatelolco y las evidencias que son anteriores a la presencia mexica, pues nos queda más en claro. Ahora, esto no le quita mérito, simplemente es que es un portentoso estado que en 100 años se extiende por Mesoamérica, y el discurso de Estado tiene que elevarse, como el mismo Templo Mayor tiene etapa sobre etapa, ¿no? Entonces viene una nueva narrativa. Lo que es interesante ahora, y creo que Aarón se va a dedicar más a ello, es que si asumimos el 13 de marzo, porque así está por decreto. Claro. O sea, así se decretó 13 de marzo, estamos muy bien. Pero ¿qué crees que pasa este 13 de marzo? Que en la noche tenemos eclipse. Wow. Total de luna. O sea, el eclipse empieza a las 11 de la noche, ¿no? Sí, aproximadamente, el máximo a la 1 de la mañana. Del 14. Sí. ¿Y eso habrá sucedido hace 700 años? No, pero pues está padre ahorita, ¿no? O sea, es una coincidencia, una efeméride que tenemos hoy en la noche, que vamos a tener hoy y que Aarón lo va a transmitir. Es que los astros confabulan el universo coinciden. Claro. ¿No? Entonces, Y entonces, a partir de estos mitos, están relacionados seguramente con el lugar, el espacio fundacional, ¿no? Donde se funda México Tenochtitlan. Me pregunto, y seguramente se preguntará mucha gente del público, ¿hubo ocupación antes de los mexicas en los islotes que había? Sí. Cuando los mexicas culminan su etapa procesional, muchas veces se asume que ellos llegan a la cuenca y hay algunos grupos dispersos y los mexicas toman control de los grupos, lo cual no es correcto. Antes de que los mexicas llegaran a la cuenca, ya esta región estaba poblada, había señoríos bien asentados, había dinámicas todo alrededor del lago. Sí, todo alrededor del lago principalmente. Sin embargo, cuando se hacen excavaciones en Tlatelolco, empiezan a encontrar
edificios antiguos, digamos que unas etapas constructivas primigenias de lo que hoy es la gran ciudad de Tlatelolco o las ruinas de la gran ciudad de Tlatelolco. Aaron, perdón, nada más para que el público radio escucha nos entienda. Estamos hablando y damos por hecho que todo el mundo sabe que eran 5 lagos. ¿Por qué no nos hablas un poco de la geografía? Okay. Y ya para aterrizar en Tlatelolco. Ese es otro tema muy interesante y muchas gracias, porque también se asume que son 5, pero realmente son más de 7. Wow. Tenemos Chalco, Xochimilco, la laguna de Mexicalcingo, tenemos el lago de México, Texcoco, Xaltocan, Zumpango y Citlaltépec. San Cristóbal algunos también. San Cristóbal también, ya llevamos 9 cuerpos lacustres. Y el del lago de Texcoco y lo que está cerca de Chapultepec, ¿es artificial o sí es... son 2 lagos ahí? En un principio era un solo cuerpo. Era uno solo hasta que llega el albarradón de Nezahualcóyotl, que es texcocano, ingeniería hidráulica, porque fíjate que lo que está pasando es que la cuenca de México, la parte más baja es Tenochtitlán, la parte más baja, pero tú tienes como si fueran escalones previos, entonces el agua que se precipita de las montañas alrededor, porque es una cuenca endorreica, o sea, está cerrada por volcanes. Nivelada. Por volcanes, va bajando el agua y se te llena uno, ¿no? Xaltocan, por ejemplo, y Chalco. Desborda y baja. Y hasta que llegaba a México Tenochtitlan y tenías verdaderas tragedias. Se inundaba. Se inundaba y esto causaba pues que tuvieran que haber construido un albarradón también para dividir el agua salobre, que es propia de los lagos del norte, con la más dulce, por decirlo de alguna forma, del sur. Porque Tenochtitlan tiene chinampas. Entonces, para que la chinampa prospere, el albarradón te defiende del agua salobre, ¿no? Entonces, creo que aquí algo que vale mucho la pena apuntar es que tenemos una ciudad que emerge del agua. Mira, una ciudad anfibia. Exactamente. Porque estos islotes que ya apuntaron, que tenemos ocupación, bueno, y si te vas en el AIFA, el último que acaba de salir, es este personaje que está con un mamut, que se va 15,000 antes de Cristo por ahí. O sea, hay ocupación de miles de años, ¿no? De miles de años de cazadores recolectores de mamut. Los tenemos por los últimos trabajos, que la gente puede visitar el Museo del Mamut allá en el AIFA. Está precioso. Además te atienden muy bien. Y ahí van a ver justamente cómo hay una ocupación de una megafauna que ya no tenemos. Entonces la ocupación es muy pues se va muchos miles de años. Muy temprana. Y cabe decir entonces que estos islotes se forman por las aguas que vienen acarreando sedimentos. Plateles. Y son las que te vienen del rumbo de Naucalpan, de Atizapán, de Chapultepec. Y luego, esos son unos islotes. Y luego vas a tener tú los macizos volcánicos. O sea, los que surgen de volcán, como el Cerro de la Estrella, Tepeyac, Peñón del Marqués. Entonces, son bien sólidos. El Tepetzingo, que es el mito de origen de Tenochtitlán. Con Copil. Es piedra. Que no se compara con los otros islotes que van a requerir una formidable ingeniería para el hundimiento de los edificios. Porque aún así van a tener los mexicas que ir superando estos problemas del peso del edificio y cómo se te va hundiendo con todo un proceso de pilotes que van a ir soportando y que lo vemos hoy todavía en Catedral. Claro, sin duda, entonces, claro, los mexicas construyen con una gran ingeniería una ciudad que fue asombro de gente que llegó desde el siglo XVI, quiero decir, desde los europeos. Claro. Pero antes de eso ya había una ocupación, es lo que me están diciendo, o había ocupación diversa en los islotes. Exactamente, por ejemplo... Que eso no sabemos, eso es noticia nueva, por lo menos para mí. Que ya está la información, pero lo que hacemos aquí es divulgar, es compartir. Claro. En el caso de las calzadas, nada más para cerrar esto, se construyen albarradones sí para dividir las aguas, pero también las calzadas son calzadas diques y tienen diferentes temporalidades. De las más tempranas es la de Culhuacán. Si bien la cuenca de México tenía una península, que era la península de Iztapalapa, y la sección más estrecha, acuática, estaba entre Culhuacán y Coyoacán, se construye ahí la calzada dique de Culhuacán, que hoy es el trazo de la calzada tasqueña, para nivelar,
¿Por qué? Porque también estaban propensos a inundaciones. Claro. Y los manantiales de Culhuacán servían para abastecer esta laguna artificial que es la de Mexicalcingo y de ahí nivelar los lagos. O sea, imagínate la capacidad de esos manantiales. Entonces no estaban tan, digamos, lejos de atinarle los europeos cuando conocen México Tenochtitlán. Y la comparan con Venecia. la Venecia. Sí, exacto. Porque Venecia tiene toda una tecnología hidráulica también para construir sobre el mar, ¿no? Sí. A ver. Pero hay algo que no tiene Venecia. A ver. ¿Quién sabe si lo tenga? Bueno, además de los chinampas. Ajá. Es que las calzadas están orientadas en una simetría. Astronómicamente. Y esta sí, pero mira, por ejemplo, si asumimos que, bueno, ya estaba ahí por Salvador Guillén hablándonos de Tlatelolco, hay publicaciones que ya hablan de estos hallazgos en Tlatelolco bastante tempranos. Antes de México Tenochtitlan. Sí, digamos que nos remontamos, perdón que lo interrumpa, doctor, con las evidencias de Tlatelolco. Los edificios más tempranos se van a la cerámica azteca 1 y 2, que es tipo Culhuacán y Tenayuca, entre el 600 y el 1200, etapas en las que florecieron. Pero antes de eso, ya hay evidencia de Teotihuacán en estos islotes. Y mucho más temprano hay evidencia de cerámica del preclásico. Digamos que cuando llegan los mexicas al islote, a los islotes, ya en donde está la zona correspondiente a Tlatelolco, hay arquitectura. Es decir, que los teotihuacanos, y aún antes, ya traen una tradición, son unos verdaderos haces de esta técnica hidrológica, digamos, ¿no? Pero antes porque si asumimos entonces esto teotihuacano, después va a ser Tula, y bueno, hay toda una narrativa como la estirpe mexica busca emparentarse con la herencia tolteca, porque es esta herencia de la erudición, ¿no? Ahora, si asumimos la importancia de Tlatelolco, fíjate que el eje de simetría, vamos a meternos con las simetrías. Mira, si tú te ubicas en la pirámide de Tenayuca, la de Tlatelolco y Tenochtitlán, las tres, y tú las alineas por los vértices, es una línea recta. Va de nuevo, Tenayuca, Tlatelolco y Tenochtitlán, les marcas una línea entre vértices y es una línea recta. ¿Y sabes cuál es la parte que va de Tenayuca a Tlatelolco? ¿Cuál? Calzada Vallejo. Ahí está, ahí está todavía. O sea, todavía es ese. Sí, la gente, si agarres el Google Earth y agarres el primer Tenayuca y jales hasta Tlatelolco y vayas hasta Templo Mayor y lo van a hacer, hagan el ejercicio. Esto es magnífico. Entonces, ahí tienes tú una alineación. Ahora, ¿sabes cómo corta Tlatelolco esta línea? Como lo mostró ahorita Aaron, en los vértices. Ahora, si ya tienes esos vértices, perdón, gracias, que te lo cortó, hay otra línea que cruza, perpendicular, que va del Tepetzingo al Cerro de los Remedios. Y esa es la otra línea del eje de la Ciudad de México, de Tenochtitlán o de Tlatelolco. Y el norte, que es eje central, que se va a la Sierra de Guadalupe, a la cima. La línea que decía ahorita Aarón es Tenayuca, Tlatelolco, Tenochtitlán, se va al Cerro de la Estrella. Sí. Y tenemos la orientación de esa línea, o sea, con respecto al norte verdadero o astronómico. Sí, la tenemos porque los templos en sus escalinatas van a ver a diferentes fechas. De una de ellas vamos a hablar ahorita, que es el 4 de marzo para Tenochtitlán. Pero te puedo decir que para Tenayuca lo tenemos asociado al 12 de febrero como Teotihuacán. Qué barbaridad. Con el Monte Tlaloc, esto lo hizo Iván Sprague en su momento. Ahora, tú teniendo a Tlatelolco como eje, viene otra línea que va del Cerro de los Remedios al Tepetzingo, al Peñón de los Baños, que es el mito de Copil. Entonces, esta línea tiene por eje Tlatelolco. Imagínate, pero si de esta línea trazas la perpendicular, te vas a la calzada de Tlalpan. Pero esta línea que te marqué ahorita de los Remedios a Tepetzingo es la calzada Nonualco hoy en día. O sea, permanece en el ahí tiempo están, y nada es casual. Es más, ¿no? si las personas se suben al mirador de la Torre Latino y observan a Palacio Nacional, las avenidas paralelas que ven es la traza prehispánica de Tenochtitlán. Wow. Y esa belleza no lo sabemos, hay que difundirlo para que la gente por vea. eso te agradecemos mucho la invitación a Radio Divina, porque el pasado 4 de marzo, hace unos días apenas, nos dimos a la tarea, que son las imágenes que estamos compartiendo, de esa alineación y cómo el Sol sigue el eje de simetría. O sea,
si tú te paras en la calle de República de Guatemala o en Justo Sierra, que primero es Donceles, el día 4 de marzo vas a ver cómo el sol levanta justamente sobre el centro de la calle, apuntando hacia lo que es el cerro, el Sordo, que está entre el Monte Tlaloc y el Telapón. O sea, son ejes marcados en una organización del espacio. Entonces imagínate que es una ciudad que surge del agua, que tiene una problemática porque no construyeron sobre volcanes. Claro. Porque que hubiera sido el Tepetzingo o otros, sino que se van sobre islotes, que van rellenando, van ganándole terreno, así como los holandeses. Fíjate, porque primero era un islote Tlatelolco y otro Tenochtitlán, y los van uniendo, van ganando terreno. Tienen que resolver inundaciones, nivelar. Y todavía hacerlo astronómico. Y luego todavía le dan eje de simetría, ¿no? Y entonces todo eso, la simetría, los ejes, la orientación, nos hablan de las fechas que tienen que ver con la fundación de México Tenochtitlan, o cómo está el asunto. Sí, vamos a ver diferentes fechas, es lo que vamos a compartir ahorita. Una fecha te pueden decir que puede ser el 12 de febrero. ¿Por qué es el 12 de febrero? Porque es la alineación que vemos en Teotihuacán, que es la que vemos en Tenayuca, que la vemos en Malinalgo, Culhuacán, es pan mesoamericana. Es pan mesoamericana. Ese 12 de febrero de hoy es el 2 de febrero de antes, en el calendario juliano de cuando llegan los españoles. El día de la Candelaria, digamos. Y es la bendición de la semilla. Entonces tú tienes ahí un inicio de año. Claro. Aunque, por ejemplo, los amigos de Texcoco lo tienen para marzo, que es más la calendárica que nos enseña Durán. Que es contextual. Y para Tenochtitlán sería más la que nos enseña Fray Bernardino de Sahagún. Decir el antiguo 2 de febrero, que con el calendario juliano gregoriano es 12 de febrero, nos lleva 52 días después del solsticio de invierno, pasando los Nemontemi. Entonces es una fecha que la tienes en el Monte Tlaloc, donde iba Moctezuma a hacer veneración a los dioses de la lluvia. Petición de lluvia, sí. ¿No? Claro. Monte Tlaloc, ¿eh? Claro, si no es cualquier cosa. Palabras ahí mayores. hay que leer a López Luján y López Austin en Montaña Sagrada, ¿no? Pero 1000 años antes, Teotihuacán. Con el 12 de febrero. ¿No? Entonces... viene desde entonces, ¿no? Bien, entonces una fecha tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si la fundación fue un 12 de febrero? Claro. ¿No? Va otra. Esa es la más complicada, ¿eh? Esta sí la vamos a apoyar con unas imágenes y ahora la va a explicar un poquito en un detalle. Mira. Pero antes déjame recordarles a nuestros queridos radioescuchas que el tema de hoy son los 700 años de México Tenochtitlan, y contamos con la presencia destacada y que nos ayuda mucho a entender del doctor Arturo Montero y del arqueólogo Aarón González, arqueoastrónomos los dos, realmente, para precisar. Entonces, ¿qué les parece que hacemos una pausa y le seguimos? Porque esto que estás diciendo, Arturo, es como para traerse un cafecito, un tecito, algo, y saborearlo. Así es. Pues otra vez regresamos al programa de 700 años de México Tenochtitlan, que se conmemora, que es una fecha polémica, pero que es muy interesante porque nos están dando luz para entender un poco estos destacados especialistas del México prehispánico en relación con la arqueoastronomía, el doctor Arturo Montero y Aarón González. Muchas gracias. Yo soy Jesús Torres Peralta y estamos en Radio INA. Entonces, nos habíamos quedado para ver esta cuestión de las alineaciones que hay en la Ciudad de México Tenochtitlan, que construyeron a propósito, porque nada es casualidad, los antiguos mexicas. Arturo, entonces, ¿qué nos puedes abundar sobre esto y sobre los vértices que también vimos desde Teotihuacán? ¿Cómo están apuntando? Bueno, estos vértices que vimos ahorita fue lo de Tenayuca, Tlatelolco, Tenochtitlan, ¿no? Pero Jesús Galindo durante muchos años se dio a la tarea de ver la orientación del Templo Mayor, y no le daba. No le daba porque pues no había ningún solsticio ni un equinoccio visible, y para colmo en el horizonte tampoco. Entonces, después de un gran ejercicio que no teníamos la tecnología. No teníamos la tecnología de ahora,
da un planteamiento que tiene la alineación el día 4 de marzo, que te comentaba que estuvimos registrando la imagen, porque podríamos pensar que tal vez la fundación está consagrada como Roma a una fecha calendárica astronómica, ¿no? O sea, si no tenemos una fecha firme dicha, pues entonces tal vez tengamos una astronómica. Entonces, lo que tenemos es que el templo mayor mira al poniente y viendo hacia el ocaso... Perdón, como la pirámide del Sol en Teotihuacán. Sí, sí. Al amanecer, el templo mayor ve los días 4 de marzo y 9 de octubre, porque tiene un azimut de 97 grados. Y al ocaso, los días 9 de abril y 2 de septiembre, en el azimut de 277 grados. Entonces lo que estamos teniendo es un pivote que son los solsticios, ya sea al amanecer o al ocaso, tú vas a estar tomando días, y si tú divides el año entre un dígito y le das por 73, o sea, vas a poder dividir 5 partes el año a partir de estas fechas. Wow. Y estamos ahorita mostrando una imagen donde ponemos justamente las fechas de alineación al amanecer, al ocaso, con los pasos cenitales y los solsticios. Qué barbaridad. Y esta división en 5 nos da algo de numerología con respecto al año solar. Y a Venus. Wow. Porque 73 por 5, 365, y 73 por 8, 584. Luego vas a tener que desde esta alineación al ocaso para un solsticio de invierno, Venus te sale por ese punto del solsticio cada 8 años, y entonces ya tienes el templo de Venus que lo tienes enfrente. Es decir, que 584 días... es el periodo sinódico de Venus. Exacto, ¿no? O sea que explícanos, porque todo el público, a lo mejor ustedes ya lo entienden, pero el periodo sinódico de Venus es... Sí, tú tienes Venus que se ve como estrella matutina, y se ve varios meses, casi 3 meses se ve más o menos, ¿no? Desaparece y lo vas a ver como estrella vespertina. Desaparece y lo vuelves a ver. O sea, el periodo que tú lo tienes visible en la mañana, invisible, visible en la tarde e invisible, para volverse a ver, se le llama sinódico. Entonces son 584 días. Perfecto. Ese periodo sinódico. Ahora, para que Venus está en la misma posición y en el mismo lugar pasan 8 años. Entonces, estos calendarios tienen esta relación, y como el público lo podrá ver ahorita en la gráfica que estamos compartiendo, ahí están las fechas de orientación, ¿no? Entonces, una idea fundacional que Aaron va a hablar un poquito más, va a ser la del 4 de marzo, ¿no? Pero no es la única, porque también tenemos pues la tradicional del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que comenté al principio, con Vicente Lombardo Toledano, que marcó el 13 de marzo. Y aquí nos viene una efeméride interesante. Fíjate, si fuera 13 de marzo juliano, no correspondería a gregoriano nuestro. Si lo aceptamos, para esa época... Para 1325. Son 8 días de diferencia, no 10 como para el siglo XVI. Para ese momento son 8, 13 más 8, 21. Y es equinoccio. ¡Wow! O sea, yo no sé si Vicente Lombardo Toledano vio por ahí algo o no, pero eso sería si jugamos un poco con ello. Ahora, si nos vamos al calendario gregoriano, esta fecha tiene la salida del sol sobre el monte Tlaloc. Ok, o sea, de todas maneras, entonces ya no sabemos si es coincidencia o disidencia, ¿no? Luego tendríamos, pues, por ejemplo, el 13 de abril, que esta la marcó mucho en su tiempo Jesús Galindo. Hay una confusión ahí, no de él, porque él es un astrónomo connotado, sino en las publicaciones. Si tú dices 13 de abril de calendario juliano, es más 8 días, 21 de abril de calendario gregoriano. Entonces, ahí en un momento, hace años, junto con el maestro doctor Matos Moctezuma, consideraban que hubo un eclipse el 13 de abril, vuelvo a decir, juliano, 21 de abril gregoriano, un eclipse total de sol. Wow.
total en aquella época. En 1325. Que cobra sentido porque es portentoso y es fundacional. Puede cobrar sentido, pero también puede contradecir la cosmovisión mexica. Claro. Porque el sol está siendo devorado y sería contraproducente hasta cierto punto fundar la ciudad en ese momento cuando el sol está tan débil. Bueno, podría ser, pero si lo ves desde la perspectiva de que en ese momento es el eclipse, pero luego viene el renacimiento, ¿no? Podría ser. Porque si tenemos los casos de entronamientos de Tlatoanis con eclipses, que dicen las fuentes que así como el sol vuelve a salir, como bien lo contó usted, doctor, el Tlatoani va a ascender y el sol para Tenochtitlan va a volver a alumbrar. Claro. Lo mismo pasa cuando llegan los españoles con el fuego nuevo, que hay un eclipse y dicen el poder de Moctezuma se va a eclipsar así como el sol. Claro, lo mismo puede usarse para bien o para mal. La interpretación. La interpretación, como dice el doctor, porque... Pero es significativo, o sea, no es Exacto. cualquier momento. Esta es de las que pegan duro, Sí, ¿no? Exacto. Pero O sea, lo bonito de la fundación de Tenochtitlan y también lo enigmático es que nos remite un tiempo mítico que es irrastreable. Claro. Por eso hay tantas propuestas y tantas perspectivas. Entonces a Jesús le sale ahí por las efemérides el doctor Jesús Galindo. Sí. Jesús Galindo y luego Matos Moctezuma, pues siguieron esta línea. Para conjeturas de misterios sin resolver. Es que ustedes son detectives del pasado. Pues ahí leemos a nuestros colegas y las fuentes. Jesús, en una última publicación que acaba de realizar, dice que si sumamos 2 trecenas a esta fecha, caemos en el paso cenital del sol. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, 26 días. ¿Qué da? ¿Qué día? Entonces, sí, 26. si tú tomas abril, te va a caer a mayo, ¿no? Entonces te cae en el paso cenital del sol. Que también 2 es trecenas, o sea, claro. si cuentas del eclipse, Sí. 2 trecenas. Y perdón, pero volviendo al mundo del altiplano, desde antes se están observando los pasos cenitales, Claro. ¿no? Sí, claro. En las Sí, otras sí. culturas. Porque y la también- mexicanidad, qué bueno que lo apuntas, si me permites recordarlo, la mexicanidad, siguiendo al sabio Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVIII propuso que la fundación aconteció el 18 de julio. Claro, él dice 1327, pero vamos a tomar la fecha. 18 de julio. Si fuera 18 de julio juliano, para hacerlo gregoriano, es 26-27 de julio por la oscilación social Que es solar. el paso cenital. Y entonces es el segundo paso cenital ahora. Exactamente. Wow. Que los grupos de la mexicanidad en su memoria es la fecha que Que ellos proponen. Claro. Ellos marcan esa. Entonces puedes ver Que también hay que tomar en cuenta porque Claro, es una sí, tradición una oral tradición que ellos... es totalmente es válida. un Que remite a la conocimiento. astronomía Y prehispánica. además Claro. es el sol en Sí, el cenit, claro, ¿no? claro. No, tú también puedes decir, pero igual es el Sí. primer paso cenital. ¿Por qué puede ser el primer paso cenital? Si asumimos el Teocalli de la Guerra Sagrada, este monumento que está en la sala mexica, Ajá, Exacto. que encontraron en Palacio Nacional y que viene el águila montada sobre el nopal, Y que conmemora un fuego nuevo. pero no devorando una serpiente, sino, Sino con el Atlachinoli. Atlachinoli, Exacto. exacto. fíjate. Ahora, sí, todo lo que hemos dicho ahorita es después de la conquista, pero este monumento, Sí. Es antes, exacto. este es antes. Y entonces este monumento nos muestra en la parte superior un sol que Jesús Galindo y otros investigadores consideran que es cenital para la fiesta de Toxcal. Pero a la izquierda tiene a Huitzilopochtli. Y hay quien lo considera que es solsticio de invierno. Y Toscat está dedicado a Tezcatlipoca. Y entonces ¿no? sería el primer paso cenital. Sí. Entonces ahí la iconografía nos llevaría a la propuesta, ¿no? Porque si mal no recuerdo, Jesús Galindo dice que hay un símbolo que es un Zacatapatoli, sí. Esta madeja y que sí, encajan púas. donde encajan sentadas. las púas y que posiblemente está el cenital. Él considera que es el cenital de Toxcal y además no deseamos cansar a los radioescuchas, pero en esta publicación, que si quieres al final ponemos las ligas, Sería para que lo lean, está mandando toda una calendárica. Por ejemplo, el Teocalli tiene 3 escalones, entonces son 3 cenas, y algunos dicen que ahí están diferentes personajes que son simbólicos.
Lo que sí es importante es que está un jeroglífico calendárico que es un 2 casa. Exacto. Y si es 2 casa es 1325. Ya. En el Yoccali. O sea, apostamos por esa fecha. Exacto. Antes nada más para no perder al público radio escucha, cuando hablamos nosotros rápidamente de la diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano, nos referimos al calendario que heredamos de Occidente, de los romanos, y luego en el siglo XVI del Papa Gregorio, que hace un cambio de ¿cuántos días? Bueno, lo que pasa es que, y eso ya nos va a pasar ahorita, porque es que acaba de pasar el miércoles de ceniza, la Iglesia Católica considera que es la primera luna llena después del equinoccio. La Semana Santa. Y puede variar, la Pascua, y puede variar. O puede estar muy pegada al 21 de marzo o casi 20 y tantos días separada. Por eso es cambia, movible. Claro. Como es un calendario lunisolar, desfasarse se pierde el ritual. Entonces ya se habían dado cuenta que había una fracción de tiempo que, aunque metías los bisiestos, se iba sumando en un lapso muy largo de tiempo. Sí, iba desfasando. Entonces en 1582 Santidad Gregorio XIII pues la compra, ¿no? Porque nadie la quería agarrar, y hace el cambio, y hay 10 días de diferencia. 10 días. Claro, eso es siglo XVI, tú te vas para la fundación de Tenochtitlán, que es siglo XIV, y el rango de error cambia, es menor. Sí. Ahora son 8 días. Entonces, tenemos un calendario juliano, que es el que regía antes de 1582, y uno que es gregoriano, que es posterior, pero muchas naciones en el mundo siguieron usando por mucho tiempo el juliano. Porque no se cambia al unísono, es progresivo. La Iglesia Católica lo cambia. Sí. Y entonces todas las naciones de fe católica lo cambian, pero las iglesias no católicas cristianas o la Iglesia Ortodoxa rusa no lo toman. Entonces ahí vas a tener algo muy interesante, decir cuándo es. Entonces ahí hay una gran confusión continuamente. Que pasa lo mismo con los ajustes calendáricos, porque hay quien presume que aquí no se contaba el bisiesto, pero las fuentes dicen que sí, que cada 4 años se sumaba un Nemonteni extra y se prendía incluso lumbre como un fuego nuevo. O sea, sí había un ajuste también. Más antiguo que el cristiano. Sí. Bueno, en Xochicalco incluso ya en la época tardía, hay en el templo principal de la serpiente emplumada, hay como un ajuste, hay un personaje que está haciendo un jale de una imagen, y dicen los especialistas, no sé si estén de acuerdo, en que está haciendo una corrección del calendario que tenían. Sí, claro. ¿No? Sí, ahora, con el paso cenital haces el ajuste. O sea, la variación ahí la vuelves a meter, y lo que también es la oscilación solar. Entonces hay una oscilación también que el calendario se desfasa. Mira, los chinos bastante tardíos tuvieron que tener la asesoría de los jesuitas, que traían las leyes de Kepler para poder predecir eclipses. Y eso que de astronomía china le cuentas muchos miles de años. Entonces la astronomía es compleja, y en esta propuesta de cuándo se pudo haber fundado México Tenochtitlan, pues primero el año, ¿no? Tenemos la duda. 1325, el más aceptado. Aarón trae ahorita el Códice Mexicanos. Y si nos quisieras platicar algo del Mexicanos, porque este está muy interesante. Exacto. Y porque apoya la de 1325. Claro. Sumado a las perspectivas de otros autores e investigadores. Lo bonito de los códices es que plasman y narran la historia de nuestros antepasados. Uno de ellos, de mis favoritos, es el Mexicanos. Revisando el códice, que ahorita vamos a ver la imagen en pantalla, nos vamos a la página 38. Y tenemos ahí el año 2 caña, correspondiente a 1299. Abajo del glifo del año tenemos un atado. Se ató un año ahí, se llevó a cabo un fuego nuevo, y el glifo de Culhuacán. Ahora, si contamos a partir de ahí 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la página que sigue, 11, 12, 13, la trecena que sigue empieza ahora en 2 pedernal. Cada 13 años hay un numeral 2 con diferente glifo. Iniciamos la cuenta de ahí. Tomando como referencia 2 pedernal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Página que sigue, 10, 11, 12, 13. Llegamos a 1 pedernal, 1324, y que crees está unido
con la construcción de un templo en donde hay un bulto con un colibrí que se asocia con Huitzilopochtli. O sea que puede tenemos ser la fecha probablemente de término de la primera etapa del templo mayor. Ahora, una página antes, que es la 39... que traducido en, Sí. en fechas modernas, ¿cuándo sería? 1324, un año antes. Que sería de acuerdo Exacto. con otras propuestas que dicen 1324 es una fundación. Sí, son momentos fundacionales. Son momentos. Ahora, si nos vamos a la página 39, pero en el año 3 Casas se están conmemorando 120 años de que salen los mexicas de Chicomosto. Si contamos a partir de ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, página que sigue, 9, 10, 11, 12, 13... El último año de esa trecena es 2 Casas, que es la fundación de Tenochtitlan. Posiblemente hay una relación entre la fundación de Tenochtitlan, la construcción del Templo Mayor, la salida, la conmemoración de la salida simbólicamente de Chicomostoc y los ciclos del Fuego Nuevo. Están ajustando sus eventos sociales más significativos con los ciclos del Fuego Nuevo. Están corrigiendo. Exacto. Lo está corrigiendo, le están dando una forma mítica. Claro. ¿No? Porque tú dices cuánto duró el peregrinaje y va a ir marcado con el fuego nuevo. Fíjate Exacto. qué interesante. Claro. Entonces tendríamos que el fuego nuevo marca la peregrinación y aquí como lo interpreta Aarón del Códice, tenemos la fecha, porque además se puede ver en la imagen ahí la pirámide y todo esto. Es fundacional también el Fuego Nuevo, entonces, ¿no? Exactamente. Pues es término de un ciclo y inicio de otro. Hay ¿no? fuegos nuevos cada 52 años, hay fuegos nuevos cada 104, cada que hay un cambio de poder, cada que hay eventos sociales portentosos, cada que se inaugura un edificio portentoso también. O sea, hay diferentes rituales considerados como fuego nuevo, pero las fuentes históricas apuntan que el más solemne es el del ciclo de 52 años. Pero entonces me perdí un poco, o para refrescar la memoria. Mencionaste que de Chicomostoc, las 7 cuevas, Sí. el lugar mítico o real, Sí. salen los Sí. grupos, salen los mexicas, primero llamados aztecas y luego O cambiando el de nombre. Aztlán. O de Aztlán. ¿no? Pero cuando salen, tienes la fecha calculada y dices, creo, ¿no? Según te oí. De hecho, viene en el códice. Ahí aparece el recuadro del año y dice ahí una leyenda. ¿Qué año glosa es? española. Dice, permíteme, primero dice que son 120 años y es el año 3 Casa correspondiente a 1313. 1303. Y pasan ¿cuántos cientos de años? ¿O 120. 120. Ahí lo apunta el códice. Que también eso está abierto a una interpretación. Entonces, otra interpretación con los cálculos que hizo el doctor Montero con base en estos cálculos es que los vértices de los grandes templos de Tenayuca, Tlatelolco y Tenochtitlan están orientados entre sí, pero apuntan al Cerro de la Estrella. ¿Y por qué el Cerro de la Estrella? Porque ahí estaba el señorío de Culhuacán. Y este señorío está íntimamente vinculado no solo con la historia mexica, sino con la construcción de Tenochtitlan. En el Códice Vaticanus A3738 aparece ahí una lámina en donde Acamapixtli, primer Tlatoani de Tenochtitlan, está supervisando la construcción de la ciudad, pero arriba de él el señorío de Culhuacán. Sí. Y si recordamos, cuando llegan los mexicas a la cuenca, después de que salen huyendo de Chapultepec, llegan a Culhuacán. Y ahí el señor de Culhuacán les da un territorio conocido como Tizapán, que algunos autores han apuntado que está en el Pedregal, al sur de la ciudad, pero Durán incluso dice que está detrás del cerro que le llaman Culhuacán. González Aparicio también en su mapa lo pone atrás del Cerro de la Estrella. Esta región sería el primer asentamiento de los mexicas en donde pueden descansar antes de fundar Tenochtitlan, antes de que Culhuacán incluso los apoye con la construcción de Tenochtitlan. También, Tú lo dices muy bonito, perdón, pero algunas de las crónicas Sí. dicen que como cualquier Sí. hijo de vecino, cuando son bienvenidos porque llegaron pobres, Claro. ¿no? Los mexicas. Sí. Y entonces, cuando llegan como sirvientes para, Sí. ¿no? y llegan incluso desnudos. El señor de los mexicas con su hija llegan desnudos con el de Culhuacán. Claro. Y entonces después de un rato deciden que ya no los quieren
y los corren. Esa es una versión. Más bien, los mandan a hacer batalla con los xochimilcas porque dicen no van a poder con ellos. Claro. Oh, sorpresa, los mexicas derrotan a los xochimilcas, le traen al señor de Culhuacán las narices cortadas, cercenadas de cada uno de los guerreros que vencen, y es cuando el señor de Culhuacán les dice a los mexicas, ok, tienen una de mis hijas para que su señor se case con ella, y así ustedes obtengan la herencia tolteca, Culhua, que era muy importante para ellos. Y que nazca el imperio Culhua mexica. A lo que iba un poquito en la parte mítica es que la otra versión es que los corren, porque ya no los quieren, los mandan a Tizapán lleno de víboras. Para que se las acaban todas. Sí, se las acaban. Sí. ¿No? Exacto. Y ellos los mandaban para que les fuera mal. Exactamente. Perdón, Aaron. Aparte de ahí, otra de las versiones dice que cuando construyen su templo, los mexicas allá en Tizapán, pues dicen, vamos a hacer a la hija del señor de Culhuacán diosa en su cosmovisión. ¿Y qué significa hacer la diosa? Sacrificarla, desollarla, y cuando llega el señor de Culhuacán a ver a su hija, se enfurece, encuentra un sacerdote danzando con la piel alrededor del fuego, los corre, de ahí se nos van Mexicalcingo, se nos van a San Juan y Conextipac, Iztacalco, y ya luego al islote de Tenochtitlan. Wow. Entonces, como ves, esta historia es compleja. Sí. Tenemos muchas fechas, tenemos varias narrativas. Sí. Y creo que lo importante es sumarlas, conocerlas, recrearnos en estas historias, que cada persona pues asuma la que pues le venga mejor. Por ejemplo, la mexicanidad, sin mal no recuerdo, desde 1975 realiza la ceremonia durante el segundo paso cenital, que danzan y es maravilloso. Y la ceremonia del Fuego Nuevo también. Y también la ceremonia del Cerro Nuevo, ¿no? Que cuando va a cumplir años, tienen celebrado... 2027. 2027 viene la gran ceremonia. Y 2028 por los dos últimos fuegos. La gran ceremonia, porque el último fuego no es 1507. Claro. 1508 con el eclipse. O sea, hubo dos últimos. Sí. Entonces, pues están haciendo una gran propuesta de una gran fiesta del Fuego Nuevo, ¿no? Pues Iztapalapa y toda esta región desde antiguo ha impactado a la sociedad y sigue, ¿no? Iztapalapa es un axis histórico. ¿Por qué? Porque brinda identidad y sentido a muchas de las narrativas de la identidad mexicana. Claro, es Iztapalapa para el mundo. Exactamente, orgullosamente. Eso ya es más musical. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos ir concluyendo, Arturo y Aarón? Si quieres, da unas palabras de resumen y luego ya concluimos con... Como conclusión, debido a que la fundación de México Tenochtitlan nos remonta a un tiempo mítico, está abierta a interpretaciones, a propuestas. De mi parte, yo me inclino más hacia una fundación el 4 de marzo porque es la alineación de Tenochtitlan, pero la alineación también de una de las secciones de la calzada ermita que construyen los mexicas, la alineación del exconvento de Mexicalcingo, que es el reverencial México pequeño, y que esto nos habla de una efeméride astronómica calendárica portentosa. Yo creo que hay que ahondar más en el estudio de estos eventos fundacionales, pero que hay que reconocer todas las propuestas con el valor que tiene cada una de ellas. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Yo creo que al final de cuentas se tuvo que optar por una fecha y hacerse oficial. Sí. 13 de marzo, hoy. Pero sea cual sea la fecha y lo que se argumente de ella, hay algo que no cambia. Y es que al conmemorar la fundación de México Tenochtitlan, sabemos aquellas palabras de Chimalpaín que dicen: sabemos que en tanto dure el mundo, no acabará, no terminará la gloria, la fama de México Tenochtitlan. Wow, qué bellas palabras. Es que conmueven hasta el alma, hasta lo profundo de la raíz. Es muy importante eso porque la historia está hecha no solamente de hechos fríos y duros, ¿no? El dato duro que decimos los arqueólogos. De eso y también de estos mitos y leyendas que es poesía para los oídos y que es ciencia también, es conocimiento. Pues les agradecemos muchísimo a nombre de Radio INA y de todo el equipo, porque con esto nos ayuda a entender una fecha conmemorativa que es declarada, digamos, y que nos acerca a estos cuestionamientos que nos hacemos de cuándo fue realmente la fecha de la fundación de México Tenochtitlan.
y que tal vez no lleguemos a saber con certeza. Sí. Pero no importa, lo importante es entender por qué es significativo para los mexicanos la conmemoración de la celebración de una fecha, la que sea a ayudarnos a entender estos mitos, historia y leyendas que nos dan identidad. Les agradecemos de verdad mucho, les agradezco con el corazón. Doctor Jesús. Y pues vamos a decir al público Radio Escucha también que muchas gracias. Yo soy Jesús Torres Peralta y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Arturo Montero y Aarón González aquí presentes. Gracias, como decía, a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.